Bé, doncs bona tarda i benvinguts a la conferència Introducció a la teràpia a través de l'aventura, de la consulta a la muntanya, organitzada per la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una duració de 2 hores, amb una primera part d'exposició i els últims 30 minuts aproximadament es destinaran al torn de preguntes. Durant el torn de preguntes, els assistents en format online podreu enviar els dubtes al Departament de Formació del COP a través del xat que tenim disponible a la vostra dreta. Els assistents en format presencial podreu aixecar la mà i us cedirem la paraula durant els últims 5 minuts de la formació. Us informem que la sessió formativa del COP serà enregistrada amb la finalitat de divulgar les activitats organitzades pel Col·legi a través de la seva publicació i difusió en mitjans de comunicació social del COP, com, entre d'altres, YouTube o xarxes socials. Tant si assisteixes presencialment a la sessió com si ho fas en línia, la teva imatge o veu podrà ser gravada si participes en algun moment de la mateixa realitzant una consulta en el torn de paraules. En el cas que no vulguis que captem la teva imatge o veu, si assisteixes presencialment a la formació, preguem que ho facis saber expressament al nostre personal de recepció a l'inici de l'esdeveniment. Us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició, emissió o difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. L'activitat serà impartida per les docents Irene López Roca i Natàlia Ruiz de Cortázar. Irene és llicenciada en Psicologia i experta en intervencions sistèmiques i teràpia familiar. A més, és coordinadora i facilitadora de programes de teràpia a través de l'aventura. Compta amb un llarg recorregut en el món de l'educació i la intervenció social amb infants, adolescents i famílies en risc d'exclusió social, amb trajectòria en investigació i assessorament de pràctiques educatives centrades en l'alumnat i l'aprenentatge actiu i formació en teràpia a través de l'aventura i la natura. Natàlia Ruiz de Cortázar és llicenciada en Psicologia, psicoeducadora i psicoterapeuta familiar en programes de teràpia en la naturalesa als Estats Units, especialista en teràpia a través de l'aventura i teràpia en la naturalesa en programes internacionals. A més, és facilitadora i formadora en metodologies experiencials, teràpia a través de l'aventura i teràpia en la naturalesa, i és directora de l'associació Experientia. Trobareu més informació dels seus perfils curriculars a la pàgina web del Col·legi. Així doncs, us cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Irene i Natàlia. Gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, de cualquiera de las formas, presencial y virtual. Y nada, comencemos. Nuestra idea es compartir, bueno, nuestro recorrido y experiencia en esta metodología, en la terapia a través de la aventura, y bueno, y hacer un poco de introducción a ella. Exacte. Molt bé. Vale. Pues abans de comenzar, antes de empezar, queríamos preguntar a toda la gente que estáis desde casa, que podéis escribir en el chat y Sonia nos irá diciendo, y a los presentes. Voy a ir pasando unas imágenes, entonces antes de empezar me gustaría que a modo palomitas, lo que se os venga primero a la cabeza, podáis ir poniendo o diciendo palabras que os inspiren estas imágenes, ¿vale? ¿Qué ideas se os vienen a la cabeza? Por ejemplo, con esta imagen. Moltes gràcies. Recordem efectivament als assistents que poden fer les vostres aportacions a través del xat. Tenim una assistent que ens està indicant la paraula grup. Grup. Vale. Un altre, grupo, comunitat, natura. Vaig passant i aneu així, dient. Unió. Equip, exercici, camí. Connexió. Unió. Comunicació. Confiança. Diversió. Diversió s'ha repetit fins a 3 vegades. Ajuda, riure. Equip. Bueno, aquesta imatge no sé si es veu molt bé. Meditació. Cercania. Natura, serenitat, objectiu.
resiliència, llibertat, força, equilibri, autenticitat, concentració, adrenalina, atreviment, llibertat, precisió, atenció, presència, comunitat, comiat, compartir, germanor, càrrega, viatge, aventura, pressió, llibertat, respiració, calma, puresa. Vale. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies als assistents per la participació. Exacte. Gràcies. Moltes gràcies per la participació i bueno, totes aquestes paraules aniran apareixent segurament i apareixen en les experiències que us compartirem també. Així que bueno, era una bona forma de connectar amb... Segur que totes les assistents i tots els assistents hem viscut alguna situació propera o tal com es mostrava aquí i passem a explicar una mica els orígens, los orígenes de dónde surge. Vale. Iremos haciendo así un poco de camino, ¿no? De travesía y queríamos empezar por aquí, ¿no? Un poco nos gusta mucho esta imagen porque al final es como muchas raíces y la terapia a través de la aventura pues tiene varios orígenes, ¿no? Que han ido confluyendo y que además no es que confluyan en un tronco, en un pino, un árbol recto, sino que también se ramifican mucho, ¿no? Y esto, bueno, luego lo iremos comentando. Y bueno, la terapia a través de la aventura tiene varios puntos, ¿no? Hay muchos, parte del recorrido que ha ocurrido sobre todo en países anglosajones, principalmente, bueno, más o menos a principios del siglo XX, en 1910, pues hubo un par de incidentes muy significativos, ¿no? Uno es que hubo un brote de tuberculosis en un hospital en Nueva York y tuvieron que evacuar, no tenían suficiente espacio para alojar a todas las personas, ¿no? Entonces hubo muchas personas que fueron alojadas a las partes de los jardines, ¿no? del hospital. Era un hospital que estaba alejado por el tema de que era una enfermedad contagiosa, muy contagiosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que observaron al cabo de un tiempo que estas personas que estaban alojadas en tiendas de campaña improvisadas que habían puesto allí con unas camas que ni siquiera eran muy cómodas, estaban recuperándose mucho mejor que las personas que estaban alojadas en los hospitales. Y más o menos sobre el mismo tiempo, en el otro lado del país, en California, hubo un incendio en un centro psiquiátrico, un hospital, y ocurrió una cosa parecida, ¿no? Como una parte se quemó, tuvieron que evacuar a parte de estas personas y se localizaron pues, en tiendas de campaña también, así como en carpas de estas tipo, pues, carpas militares, ¿no? De emergencia. Y pasaron varios meses allí hasta que se pudieron recuperar las partes, rehabilitar el edificio. Y se encontraron con lo mismo, con muchísimos, estos eran personas con problemas de salud mental, se encontraron con muchísima menos sintomatología, menos ideación de suicidio, menos actitudes y conductas de riesgo y mejores índices de bienestar. Entonces esto como que empezó a crear la semillita de, oye, ¿qué pasa, no? Con esta gente que se está recuperando mejor que las demás personas. Y esto es lo que se definió como tent therapy, que sería como terapia de tienda de campaña. Veréis que decimos muchos nombres en inglés y no porque hablar en inglés sea más guay en medio de la presentación, pero porque al final hay muchas cosas, como decía antes, que la parte del desarrollo ha sido en países anglosajones,
Pues claro, ¿qué ocurre? Que todavía no hay traducciones, ¿no? al castellano. Algunas las hemos ido haciendo, pero me gusta también poder dar las dos referencias por si alguien quiere investigar un poquito. Casi toda la bibliografía que hay va a ser en inglés. Luego, también a principios del siglo XX hay otra corriente que, bueno, esta ya venía de Europa, ¿no? Que venía pues, de una persona, un educador que se llamaba Kurt Hunt, y además también paralelamente Baden-Powell, que es el fundador del movimiento Scout, que quizá a algunos os suena, ¿no? De los escoltas, pues que fueron como dándose cuenta de que, oye, en la sociedad aquí hay muchos jóvenes que están parados, que no están haciendo nada útil con su vida y que son personas que podrían aportar mucho, ¿no? Pero que no están pudiendo encontrar su potencial. Entonces empezaron a desarrollar estas metodologías más educativas, más participativas para promover este cambio, ¿no? En la juventud, pero también en la sociedad. Y poco a poco se fueron desarrollando. Luego, por ejemplo, vuelvo a Estados Unidos, esto ya fue más sobre los años 60, en una universidad, BYU, que se llama Universidad de Birmingham, pues había una asignatura que era una asignatura como de supervivencia en la universidad. Entonces consistía en que, bueno, durante todo el cuatrimestre pues aprendías técnicas de supervivencia y luego pues había como una expedición, una salida de 2 o 3 semanas para aplicar todo lo aprendido. ¿Qué observaron? Que había muchas personas que se apuntaban a esta asignatura que estaban a punto de dejar la universidad. Eran personas con muchas dificultades, a lo mejor en casa o a nivel relacional, y que como que necesitaban, por el sistema educativo allí, necesitaban como aprobar cierto número de créditos para que no les echaran de la universidad, y entonces esta pues podía ser como una asignatura en plan, venga, va, esto no me requiere, no tengo que estudiar, ¿no? Para así decirlo. Entonces empezaron a observar que las personas que estaban a punto de ser expulsadas de la universidad o de tener un abandono, ¿no? educativo, pues empezaron a mejorar y repuntaban, ¿no? Y encontraban un poco más como opciones y motivación vocacional. Así que esto fue un poco el origen de lo que ahora se conoce como Wilderness Therapy, que luego comentaremos. Por aquí. Vale, entonces lanzamos esta pregunta, no hace falta responderla, solo como para tener vosotros la respuesta dentro. Si podéis recordar una experiencia de aprendizaje significativa para vosotros, si podéis recordar la más significativa o una muy significativa en vuestra historia de vida, y pensar en qué elementos contienen esa experiencia, qué contexto, con qué personas, qué pasó, por qué creéis que la recordáis con tanto, ¿no? Con tanta, como algo muy importante en vuestra trayectoria. No nos referimos solamente a aprendizajes, que a veces hablamos de aprendizajes y parece que solo sean los aprendizajes escolares, por así decir, o académicos, sino como en una visión amplia, ¿no? De aprendizajes en general. Para pasar a explicar un poquito algunas de las bases de este modelo, que tienen que ver, o sea, una de las grandes patas es el aprendizaje experiencial, ¿no? El aprendizaje experiencial, pues John Dewey empezó, bueno, se le reconoce como uno de los padres de este concepto. Él empezó a hablar de que el aprendizaje no es un contenido, sino una experiencia, y que el aprendizaje tiene que ver con todo un contexto y las personas en interacción con este contexto. La experiencia en general es la que se puede reconocer como una experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué dos conceptos Dewey introdujo en este sentido? El concepto de continuidad y el de interacción. Él hablaba de que la experiencia de aprendizaje podía ser una experiencia de aprendizaje cuando estaba conectada con el pasado y en una dirección futura, ¿no? O sea, no era un momento exacto, sino que si no tenía conexión con algo de nuestro pasado que tiene que ver con algún aprendizaje relacionado, alguna experiencia pasada que tuviera que ver con lo que se está haciendo, algo que conectara y con una intención hacia adelante, ¿no? Es cuando el aprendizaje realmente podemos hablar de que genera un significado en nosotros, ¿sí? Y el concepto de interacción, que tiene que ver con esta interacción entre la persona, el contexto,
los instrumentos o las otras personas, ¿no? Esto también se conecta, algunos de vosotros seguro que lo estáis conectando también con Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Estas interacciones en que las personas vamos aprendiendo cosas que no sabíamos hacer solos, con la ayuda de instrumentos u otras personas podemos ir alcanzando otras situaciones, ¿no? Pues este movimiento que se puede ver también en esta gráfica, ¿no? De estas bolitas que serían como aprendizajes, experiencias, pum, 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 que se van conectando hacia adelante y hacia atrás, es lo que va generando el aprendizaje y el crecimiento en las personas. Después también Dewey introdujo un concepto más polémico que tenía que ver con las experiencias educativas. Él decía que habían experiencias educativas y experiencias no educativas, que la traducción del inglés de ¿no? Que él aportaba o decía, creía que habían experiencias que no es que no aportaran, sino que deseducaban, ¿no? O sea, como que eran, por así decir, contraproducentes para las personas, ¿no? Y entonces aquí también él ponía como el toque de atención de tener en cuenta todo este contexto, todas estas interacciones en pro de que sumen, ¿no? A grandes rasgos. Después también se siguió, o sea, Curhan, como nombraba antes Natalia también, que fue el fundador de Adwear Bank, que es una súper entidad de la terapia a través de la aventura y de la outdoor education, y también fundador de los colegios Salem. Él aporta en todo este contexto, aparte de que se basa en el aprendizaje experiencial, le suma a este aprendizaje experiencial, a este tener en cuenta el que aprendemos haciendo en activo, en interacción con el contexto, con otras personas y, ¿no?, de forma activa. Él además tenía una visión como de la adolescencia, como una visión muy social, ¿no? O sea, él creía firmemente en que los adolescentes tenían un montón de capacidad moral y activa de hacer en el mundo y que la sociedad, ¿no?, a medida que se iban socializando y educando en las instituciones, se iba como constriñendo esa capacidad, ¿no? Entonces él impulsa toda una serie de proyectos en los que pone a los adolescentes, a las personas jóvenes, muy en acción. Y, por ejemplo, los colegios Salem se caracterizaban por tener proyectos pues, también, ¿no?, como aprendían técnicas de supervivencia, primeros auxilios, salían de expedición, o sea, una serie de situaciones en las que ponía a los jóvenes en acción y en acción en grupo, ¿no? Y entonces en esta interacción del grupo, de la acción real, porque no es que tengo que hacer una ficha sino que tengo que hacer esta acción en una expedición para llegar a poder hacer un fuego para poder cenar o, ¿no?, en situaciones reales de supervivencia, se acaba lo mejor de las personas, de sí mismas, tanto en un nivel individual como en un nivel conductual de grupo, ¿no? Él buscaba todo el rato generar oportunidades en las que los jóvenes conectaran con su liderazgo y con sus capacidades personales y generando situaciones donde se pudieran ver esos resultados, ¿no?, donde hubieran resultados reales. Otra parte, otra patita que también se desarrolla a partir del aprendizaje experiencial y que es un poquito más contemporánea, que lo crea Kolb, que igual algunos los conocéis porque también es el que generó toda esta teoría de los estilos de aprendizaje. Él habla del ciclo de aprendizaje. El ciclo de aprendizaje basado, como veis en esta gráfica, en estas 4 patas infinitas, en nuestras 4 partes que son infinitas, ¿no? El hacer, el reflexionar, el pensar y el practicar. Entonces, él concibe el aprendizaje como un proceso en el que se va creando a medida que se va generando experiencia. Entonces, el ciclo funciona, puedes empezar por cualquiera de las partes, pero normalmente empezamos hacemos algo, proponemos un reto o una actividad, después se mira qué ha pasado, se reflexiona, se conceptualiza un poco, se reflexiona sobre lo que ha pasado, se mira, después se conceptualiza, se piensa sobre aquello que hemos visto que ha pasado y generamos otras alternativas, otras maneras de que se podrían resolver
practicamos y volvemos a hacer. Y eso es un ciclo de aprendizaje en el que se va generando la experiencia y no solo generando, sino transformando. Y ahí, en esa práctica, es donde se va generando el aprendizaje. Estos serían como una introducción a varios conceptos con los que se trabaja desde la terapia a través de la aventura. Y que forman parte, Y que forman de parte. este origen, ¿no? De cómo se ha ido dando forma hasta lo que es hoy en día. Y para contextualizarnos un poco, pues la terapia a través de la aventura se engloba dentro de las terapias experienciales, ¿no? Como podría ser la terapia asistida con animales, musicoterapia, sí, arteterapia, gestalt, danzaterapia, ¿no? Y terapias corporales, bueno, y puede ser que haya algunas más, algunas ya se conocen como las terapias de tercera generación. Un poco digamos que estas terapias que son las que involucran a la persona a un nivel que no es solo el cognitivo, ¿no? Y dentro de lo que es la terapia a través de la aventura, que sería como el paraguas, nosotros utilizamos este nombre, bueno, como un poco como nombre. La verdad es que de los 60 años de desarrollo que tiene, ¿no? esta metodología, en los últimos libros así más relevantes, que también hay como un apartado de referencias, pues se habla mucho, las autoras relevantes, ¿no? de este campo hablan mucho de, bueno, que no nos podemos meter después de 60 años en cómo lo llamamos. Cada país lo llama de una manera, dentro de cada país, dependiendo de cómo lo haga, se llama de otra, pero sí que queríamos, pues, por ejemplo, reflejar algunas cosas, y esto es lo que os decía, que la dejamos en inglés para que podáis encontrar las referencias, ¿no? Sí que es cierto que el término de outdoor therapy, que sería como terapia al aire libre, en inglés empieza a ser como uno de los más usados, más que terapia a través de la aventura, porque como que suena un poco más específico, o terapia en la naturaleza. Y el otro que se empieza a usar mucho es el de terapia basada en prácticas en la naturaleza. ¿Qué pasa con outdoor therapy? Que por ejemplo en la traducción decir terapia al aire libre queda un poco raro, ¿no? Porque lo tenemos como muy asociado en España al tiempo libre, a la educación y el ocio en tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, cuando parte del trabajo que hemos hecho las personas profesionales que nos dedicamos a esto aquí en España ha sido empezar a hacer este desarrollo de adaptación metodológica, ¿no? Y en esta reflexión decíamos, bueno, si ya la terapia tiene tanto estigma como para añadirle el concepto de, y encima lo hacemos al aire libre, como el ocio al aire libre, ¿no? Y entonces, bueno, está Wilderness Therapy, que se podía traducir como terapia en la naturaleza, aunque en realidad hace referencia más a una naturaleza salvaje. Hablaremos también, compartiremos un poquito algunas experiencias en este ámbito, pero que esto era lo que os comentaba, que se desarrolló especialmente en Estados Unidos, que es una industria de millones de dólares, ¿no? Que, bueno, de programas residenciales que son de mucha intensidad, pero que dependiendo de dónde vayas, a lo mejor en Australia se hace de una manera diferente y en Escocia, pues en vez de ser 3 meses, son 2 semanas, ¿no? Pero bueno, sería como la equivalencia a terapia en la naturaleza. Bush Adventure Therapy es como se define en Australia, porque en Australia la naturaleza le llaman el bush, de bush, que es como el arbusto. Luego podríamos hablar del concepto de Adventure Based Counseling, que sería como counseling, que tampoco es un concepto que se use mucho aquí en España, que es un poco como un concepto a medio camino, no es la psicoterapia clínica, pero es como un acompañamiento terapéutico que incorpora actividades de aventura, ¿no? Dentro de la terapia, o los programas residenciales de larga duración que se basan en vez de un centro en un campamento, ¿no? O que están muy expuestos a la naturaleza, la terapia de bosque, que también empieza a sonar mucho, ¿no? No serían los baños de bosque, que también es una práctica que se utiliza, pero sino la terapia de bosque, terapia hortícola, el walk and talk, que sería un poco el salir y hablar, ¿no? Que hacían los peripatéticos allí en los años, no sé, antes de Cristo, en los griegos, que salían a caminar, ¿no? Que se daban cuenta de que cuando tenían que reflexionar, que cuando caminaban en movimiento, esto favorecía mucho el pensamiento, ¿no? Y bueno, y esta parte de desarrollar walk and talk therapy, la terapia, claro, lo mismo con la traducción, terapia caminando, ¿no? Si dices walk and talk queda en plan, ¿qué pasa? Terapia de paseo. Claro, terapia de paseo queda muy mal, igual cantar queda en plan, no habrá palabras en castellano para decirlo. Así que esto es un campo en construcción y en ello estamos, ¿no? Y luego también como la parte más de la ecopsicología.
que es como todo este concepto de entender, ¿no?, el ser humano en relación, ¿no?, las dificultades que tienen las personas en relación con su contexto desde una mirada más ecológica. Y hay ciertos movimientos muy importantes como el de Green Care, que se está desarrollando en Inglaterra y en Escocia, donde, bueno, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en Escocia, profesionales médicos pueden prescribir actividades en la naturaleza, ¿no? Lo prescriben como algo. Luego está el Outdoor Healthcare, que en Australia se está desarrollando un movimiento como una pata dentro del sistema de sanidad, todo dedicado a pues las terapias que se hacen al aire libre. Y también está el Outdoor Behavioral Healthcare, que es como en Estados Unidos, es como un council, un departamento, bueno, una entidad que se encarga de regular también esto. Y, por ejemplo, pues hay programas en Estados Unidos que están financiados por seguros privados, ¿no? Para que también tengáis como un poco una idea del desarrollo que hay en otros campos, ¿no? Aunque aquí todavía esto suena un poco a terapia de qué. Y aquí tenemos así un poco de imagen también con las proporciones, ¿no? Como os decíamos, en los países anglosajones es donde más se ha desarrollado. Los países escandinavos también tienen una red muy fuerte y Inglaterra y Escocia lo mismo, porque son países que por cultura ya llevan muchos años trabajando al aire libre. Y, por ejemplo, este concepto de la educación al aire libre, la outdoor education, no es como en España que lo asociamos a ocio, ¿no?, y a un casal o tal, sino que es más una formación formal. Y de hecho hay másters y carreras, al igual que hay másters y carreras especializadas en terapia a través de la aventura o en terapia recreacional, ¿no? Entonces, bueno, como digamos que sí son más punteras, pues Estados Unidos, Canadá y Australia. Y luego comentar un poquito cómo se ha ido desarrollando también esto a nivel del mundo, a nivel de redes, ¿no? ¿Y para quiénes? Pues hay muchos colectivos. Los colectivos más frecuentes son, bueno, el tratamiento de conductas adictivas, las personas que tienen trauma, depresión y ansiedad, se trabaja mucho con supervivientes de cáncer, trastornos de conducta y trastornos mental grave. ¿Y para quiénes? ¿No? Más tal, pues para todos los colectivos, y esto lo iremos explicando, ¿no? Que una de las características principales de la terapia a través de la aventura es su plasticidad y la capacidad de adaptación a diferentes colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, adolescencia, mujeres, veteranos de guerra, esto se trabaja mucho más desde, quizá no tanto desde la terapia a través de la aventura, sino de la terapia a la naturaleza, de bajar un poco a tierra, trabajar esta parte más de estrés postraumático. Se trabaja mucho con comunidades aborígenes o bueno, nativos, sí, y con diversidad funcional. ¿Y cómo vamos de la aventura a la terapia? ¿No? En plan, oye, qué guay, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Y entonces nos gusta mucho plantearlo con este espectro, porque al final muchas de las cosas en la terapia a través de la aventura o con este tipo de metodología experiencial, no hay cosas como de 100% y esto es la única manera, porque al final cada persona tiene su estilo. También, bueno, al igual que ocurre en psicoterapia, ¿no? Hay una orientación, pero tú puedes ir adaptándolo. Entonces nos gusta mucho hablar del espectro y de que hay una línea. Entonces, para ilustrar cómo vamos de la aventura a la terapia, pues pensamos recreación, una actividad recreativa. Pues me voy con mis amigos a la montaña y me voy de acampada. Perfecto. Pues me cojo mis cosas, mi comida, hago mi mochila y me voy a pasar unos días. Estupendo. Pues nos lo pasamos muy bien. Qué guay. Avanzamos en el espectro y nos encontramos más en el área de la educación, ¿no? Donde esta actividad a lo mejor de repente ya es una acampada que se organiza desde un CAU o desde un grupo scout o un casal, donde hay una serie de objetivos que pueden ser unos objetivos más pedagógicos o simplemente objetivos pues, desde el área de la conservación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero ya tiene una parte más de educar, de una enseñanza. Una intención. Sí. Si vamos avanzando, llegamos más a la parte del desarrollo personal. Aquí podemos encontrar, pues, quizá más a lo que conocemos ahora, pues, como retiros, ¿no? Espacios más de, bueno, de crecimiento, que están como, que se abren a las personas, tú te apuntas y vas allí y esta experiencia te permite, pues, el crecer, ¿no? Y aprender cosas de ti misma. Y pues seguimos avanzando donde ya se va afinando un poco más, ¿no? Donde ya están las experiencias terapéuticas que ya tienen una intencionalidad. Yo voy a trabajar de esta manera y esta acampada la voy a hacer para trabajar esta parte relacionada con pues, la salud mental o el bienestar. Y cuando ya es un proceso, ¿no? Pues
es cuando hablamos de terapia, cuando ya está incorporado esto en un proceso. La terapia a través de la aventura puede ser todo un proceso de tratamiento o puede ser como unas píldoras o como una parte de este tratamiento. Y la definimos, ya que estamos, ¿no? Que estará la gente, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, la terapia a través de la aventura tiene una definición más común, pero pasa como lo de los nombres, ¿no? Y como en otras muchas disciplinas, que hay muchas definiciones. Entonces, bueno, tampoco nos vamos a meter en ello aquí, pero sí que destacamos esta, ¿no? Que es la más común, que es el uso prescriptivo de experiencias de aventura, ¿no? Es decir, estas experiencias de aventura están prescritas, están indicadas y diseñadas a medida, ¿vale? Con una intencionalidad terapéutica, proporcionadas por profesionales de la salud mental. Esto también es muy importante, ¿no? Así que hay diferentes, y depende del país y de las regulaciones y tal, y del enfoque, pues la persona tendrá un enfoque más clínico, más psicoeducativo, o desde la terapia ocupacional, por ejemplo, desde la psiquiatría, pero son profesionales de la salud mental, ¿vale? Que realizan estas actividades de aventura suelen ser en ambientes naturales, aunque a veces también podrían ser ambientes que recrean su medio, como por ejemplo un rocódromo, ¿no? Y dices, bueno, estoy dentro, entonces esto no es terapia. Bueno, sí, podría serlo. Y que involucran kinestésicamente a las personas a nivel cognitivo, afectivo y conductual, ¿vale? Esto es clave. Invitación a la acción, ¿vale? Y es una de las diferencias grandes. La terapia en la naturaleza hacemos un poco esta diferenciación porque aunque bueno, usamos como el paraguas, el término paraguas, ¿no? Nos gusta hacer la diferenciación, ¿no? De la terapia en la naturaleza es el uso de técnicas tradicionales de psicoterapia que podrías usar en una sala a nivel individual o a nivel grupal, pero al aire libre, ¿no? Utilizando la naturaleza como herramienta o como contexto, ¿vale? Para pues, potenciar el crecimiento personal o trabajar aspectos de salud mental. Entonces, ¿qué busca la metodología? ¿Y qué necesita? Necesita evaluar las capacidades personales para saber cómo vamos a diseñar estas experiencias a medida y cómo vamos a potenciar las capacidades de las personas, ¿no? Cómo vamos a conseguir nuestros objetivos terapéuticos, pues utilizando el kayak o la escalada o una ruta. Antes hablábamos de aventura, ¿no? Y claro, aventura es un término, ¿no? en nuestro imaginario colectivo. Que es rafting. Que podría ser, pues para una persona podría ser rafting, para otra puenting y para otra ir a salir a coger autobús. Y esto es nuestro concepto de aventura. No es que tenga que ser una expedición por el Himalaya, ¿no? Y no necesitas pues tirarte en parapente. A lo mejor lo que buscamos, bueno, a lo mejor no, lo que buscamos, ¿no? Con esta parte de aventura es saber que hay ciertos elementos que no vamos a controlar y que vamos a saber cómo empieza, pero que hay una parte, ¿no? Pues como una aventura misma de, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Proporcionar estas experiencias de reto adaptadas pues en un contexto grupal. Normalmente son grupales, aunque también se puede y se hace mucho a nivel individual, ¿no? Y que integra estas técnicas psicoterapéuticas. Vale, y esto todo se combina con el sentido de pertenencia que ayuda mucho al proceso de cambio. ¿Vale? Nos gusta, para hablar de esto y desengranarlo un poquito, lo dividimos como en 3 áreas: la parte de terapia, la parte de proceso y la parte de contexto. Entonces, dentro de la parte de terapia, pues es importante destacar lo que ya por definición se destacaba, ¿no? Son personas profesionales de la salud mental que normalmente plantean un plan de tratamiento individualizado. Hay una selección de participantes, no es, hablábamos antes pues de un retiro, por ejemplo, pues tú te apuntas y las 15 personas que vengan van a hacer esas actividades. Tú no conoces a lo mejor a las personas previamente. En este caso, como es una intervención terapéutica, tú sí que tienes que conocer en mayor o menor medida a las personas y adaptar la intervención a lo que vayas a hacer. Esto es, pues bueno, si te gusta la marcha, muy divertido y a la vez también muy complejo en muchas ocasiones, ¿no? Porque los perfiles de las personas participantes pues pueden ser muy variados, ¿no? Y es muy importante tener esta evaluación inicial de las personas. ¿Vale? Se aplica la terapia grupal y la terapia individual
y se basa y se nutre de diferentes corrientes y enfoques teóricos, ¿vale? Algunos de ellos, pues bueno, son los que comentaba Irene anteriormente, ¿no? Está muy basado en teorías del aprendizaje experiencial, del modelado de Bandura, trabaja mucho con la teoría del locus de control, y lo explicaremos un poquito más adelante. La motivación, ¿no?, hacia la eficacia o la motivación causativa de White, la autorrealización, la teoría del self, teorías transpersonales y mucho la teoría general de sistemas. Por lo general es una metodología que casa mucho con algunas técnicas cognitivo-conductuales, pero también que tiene una mirada muy sistémica presente, ¿no? y ya por definición bastante humanista, porque busca mucho el potenciar las capacidades personales, ¿no? Y también, bueno, el rol de la persona terapeuta cambia y esto pues casa mucho por definición, pero no tiene por qué ser así. Tú puedes, al final, la terapia tras de la aventura es una metodología, es el cómo vamos a llevarlo a cabo, pero luego el paradigma o la filosofía, ¿no? O la teoría, ¿no? Bueno, Sí, el bueno, modelo, el modelo teórico puede ser muy diferente, ¿no? Y que dependa de la persona profesional o el contexto en el que trabajas. Y, por ejemplo, ¿cómo se lleva esto a cabo, ¿no? La parte del proceso, que es muy importante. Pues como en todo, ¿no? En toda la parte del mundo de la psicoterapia, ¿no? Y en cualquier aspecto de la relación de ayuda, lo más importante es conectar con las personas. ¿Y cómo vamos a conectar? Pues siempre creando un espacio de seguridad. La seguridad es esencial en todo lo que se hace desde esta metodología, ¿vale? Una seguridad física y una seguridad emocional. Como profesionales de la psicología sabemos que la seguridad emocional está ahí, es esencial, ¿no? Pero ahora se abre este nuevo prisma, ¿no?, de la seguridad física. Hay estudios muy interesantes que han ido analizando cómo estos elementos de seguridad física ayudan a reforzar la seguridad emocional. Es decir, si nosotros hacemos una sesión de escalada y dedicamos los primeros minutos de la sesión a hablar del casco, del arnés, de dispositivos de seguridad, la persona puede tocar esa seguridad de, vale, sí, que también vamos a hablar de que aquí puedes hablar de lo que quieras, de que nadie te juzga, pero eso no lo puedo tocar, ¿no?, hasta que no lo vea. Sin embargo, esta parte de la física, de la seguridad física, sí que es palpable y transferible. Y se plantea mucho desde la pedagogía del éxito, es decir, se busca que los retos que se plantean, que ahora comentaré, estén adaptados. Se busca crear oportunidades de éxito, ¿vale? Entonces, una vez que se crea este espacio de seguridad, luego lo explicaremos con algunos ejemplos, ¿no? Pues se propone la experiencia de reto. ¿Cómo se propone? Siempre desde la voluntariedad, es una invitación. Cuando obligas a las personas a hacer algo, de repente ya toda esta parte que de por sí funciona tan bien, ¿no?, con esta metodología, que es la motivación interna al cambio, el que la persona realmente quiera ser parte, pues si les obligas a escalar o a subirse a un kayak, pues no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Sí que es cierto que hay experiencias, por ejemplo, pues nos vamos de expedición y estamos haciendo una ruta y a lo mejor hay una parte que es una subida, puede ser que la persona no quiera hacerlo, ¿no? Pero ahí ya podemos trabajar con dónde está el locus de control. No puedes controlar la situación que se te pone delante, pero sí que puedes controlar, ¿no?, tu actitud ante ella. Y esto, bueno, pues es un aprendizaje esencial para las personas, ¿no? Pero en muchos casos sí que puedes plantearlo desde el, oye, os invitamos a esto, ¿no? También sabiendo que va a haber muchas personas que tengan diferentes estilos de aprendizaje y de afrontamiento al reto. Este reto se puede plantear de diferentes maneras, y un mismo reto puede suponer un reto a nivel social para una persona, o a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel afectivo o relacional, ¿vale? El reto tiene como muchas dimensiones y lo que busca es sacar un poco a la persona de su zona de confort, ¿vale? Pero esencial que tengan capacidad de elegir. Y cuando diseñamos las experiencias también contemplamos esto. ¿Quieres participar? Sí, no, vale. Si no quieres participar, ¿qué otras opciones hay, ¿no? ¿Qué otras maneras de participar hay? Y aquí es muy importante pues el rol de la persona que facilita, no cómo acomoda esto y el conocimiento que tiene que tener del aprendizaje experiencial. Porque al final lo que estamos buscando es que la persona aprenda algo, ¿vale? Después de esta experiencia de reto viene la parte del procesamiento,
que consiste en esta reflexión individual y o grupal. ¿Vale? Se suele dar un pequeño espacio de reflexión individual, de extraer el aprendizaje, ¿no? De, vale, esto que acaba de pasar, ¿de qué me ha servido? Y luego se comparte, que esto favorece mucho, ¿no? Cuando lo haces a nivel de grupo, pues como una terapia de grupo hay esta parte, ¿no? De aprendizaje vicario también, que es muy importante. Y donde se refuerza también la sensación de logro. Muchas veces intentamos hacer el contraste cuando planteamos alguna experiencia. Piensas, vale, les preguntas, ¿cómo crees que va a ser? Buah, no sé, imposible, es que no creo que pueda, ¿no? Y cuando luego lo han hecho, pues reforzar esta sensación de logro es muy importante para el desarrollo y para anclar, ¿no? el aprendizaje. Y finalmente tiene que haber una transferencia, ¿no? A la vida diaria. Muy bien, esto que he aprendido hoy aquí, escalando, ¿cómo lo aplico a mi vida diaria? Porque si se queda solo aquí en el rocódromo o en la roca, pues me servirá cuando venga a escalar, pero no cuando tenga un problema en el trabajo. Entonces hay que trabajar mucho esta parte de introspección y de aplicación de aprendizajes, ¿vale? ¿Cómo se ilustra esto? Bueno, esto de la transferencia es una de las asignaturas pendientes de la metodología, así por también compartir el punto crítico, ¿no? Que muchas veces por las condiciones en las que se desarrollan los programas, que suelen ser como un espacio temporal acotado, no hay posibilidad de hacer un seguimiento a largo plazo. Y entonces esta parte de transferencia pues a veces se queda un poco más diluida. Y entonces es un poco donde ahora se está intentando poner el foco, ¿no? Para poder hacer la metodología más efectiva. Entonces, un ejemplo, pues en una sesión con un grupo de jóvenes, en un programa de prevención selectiva de conductas adictivas, pues había una joven que no quería participar. Era algún grupo que ya, la orientadora nos presentaba un poco como el típico grupo que siempre da problemas. Y el planteamiento que hicimos nosotros de la sesión no fue el ir a hablar sobre pues, el consumo de drogas, sino el trabajar las competencias, ¿no? y habilidades pues, transversales que nos van a ayudar luego a entender qué está pasando con estos consumos que hay, ¿no? Entonces, pues iniciamos, ¿no? La jornada, era una sesión de 2 horas, pues con unos juegos y jugamos, ¿no? Al final, porque, depende de los perfiles con los que trabajes, pues esto se da muy bien y creemos que la diversión, ¿no? Y esta parte de más lúdica ayuda mucho a favorecer la conexión, ¿no? La alianza terapéutica al final, que es clave en todo esto. Entonces, pues planteamos unos juegos iniciales donde todo el grupo participó, eran 6 personas, creo recordar, y luego planteamos la experiencia de reto, ¿vale? Que se hizo con una slackline, que es como una cinta de equilibrio que se pone entre 2 árboles y un poco la idea es caminar sobre ella o jugar, se plantean diferentes juegos o retos. Y una chica no quería participar, ¿no? No, yo no era la única chica del grupo, no, yo no quiero, venga, va, todo el grupo presionando, venga, la orientadora incluso, es que nunca quieres participar, tienes que probarlo, y ella seguía con que no, que yo paso, que esto es una mierda, que yo no quiero. Entonces para nosotros el planteamiento fue, vale, ¿cómo estás? ¿Quieres participar? No. O sea, ¿quieres subir? No. ¿Te gustaría participar ayudando a tus compañeros? Ah, sí, eso sí, yo ayudo. Entonces ella tuvo su rol, ¿no? Dentro de la actividad, ayudando a que sus compañeros pues, no se cayeran mientras intentaban hacer el equilibrio. Y luego al final, y no llegó a subirse nunca, ¿no? Incluso aunque hubo, venga, va, ahora tú. No, yo te ayudo, pero no subo. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto se hubiese quedado aquí o con una lectura así a primera vista, se hubiera quedado en vale, ya está Marta, que nunca quiere probarlo nada, que no quiere participar y que está de morros, ¿no? Pero también puede haber otra lectura más basada en las potencialidades de la persona, ¿no? Y en entender la situación y darle un poco la vuelta. ¿Qué ocurrió durante el procesamiento? Vale, que pudimos acompañarla, ¿no? Guiarla a que dijera, oye, mira, ha habido una situación donde tú no te sentías cómoda, donde identificaste emocionalmente cómo te estabas sintiendo, donde pusiste límites y verbalizaste que no querías y además donde hubo presión grupal y fuiste firme y capaz de decir no. Pues esto es maravilloso, ¿no? Que, o sea, qué mejor, qué competencias más esenciales necesita una persona cuando estamos hablando de conductas adictivas. Pues pues gracias a el compartirlo y en la transferencia, ¿qué conclusión sacó? Ah, vale, pues igual un día si estoy en el parque y no me apetece fumar un porro, pues puedo decir que no.
¿no? Y esto es un poco como todo el proceso, que no sé si ilustra un poquito, pero bueno, voy a seguir para que luego no nos quedemos cortos, pero podemos ir hablando de otros ejemplos. Y finalmente el contexto, ¿vale? ¿Qué pasa con el ambiente no familiar? ¿Qué pasa cuando nos sacan a las personas de nuestro contexto? Pues que cambiamos un poquito, seguimos siendo la misma persona, pero nos comportamos diferente, no somos la misma persona con nuestra familia, con nuestras amistades, en el trabajo, nuestra manera de, bueno, nuestro rol también y nuestras etiquetas cambian un poco. Y entonces cuando sacamos a las personas de su contexto y las ponemos en un parque, en un barco medio del mar, en un rocódromo o en un bosque, pues actúa un poco diferente, ¿no? Y hay este factor de la liminalidad de la naturaleza como un concepto de que en la naturaleza no hay normas escritas. Curiosamente, venimos de la naturaleza, somos seres naturales, ¿no? Humanos, pero animales, somos naturaleza también, aunque nos lo hemos montado muy bien para desconectarnos de ella y para incluso pensar que la naturaleza va por un lado y los seres humanos por otro, pero somos naturaleza. ¿Y qué pasa cuando nos ponen un contexto natural? Que no hay normas, en realidad no es en plan, vengo a comer a la mesa, tengo que poner, no puedo poner los codos o no puedo poner los pies encima de la mesa en clase. En la naturaleza no hay normas y las personas se sienten muy libres, ¿no? Incluso espacialmente, no hay nada que te impida moverte a un lado a otro, lo cual a veces también como profesional es complejo, ¿no? De gestionar. Y esto hace que las personas se sientan libres, puede ser que también estén fuera de su zona de confort, pero puede ser que empiecen a sacar recursos, ¿no? O formas de ser que no suelen sacar en otros contextos, ¿no? De ahí la importancia de, vale, rescatarla luego y trasladarla, ¿no? a otros espacios. Entonces permite crear nuevos patrones y nuevas dinámicas. Muchas veces se usa la metáfora de que la terapia de las aventuras es como un espejo que te va a devolver cómo eres, ¿no? Y que te va a reforzar ya sea un patrón disfuncional que te está diciendo, mira, esto que haces no está funcionando y es evidente porque míralo cómo está pasando, o un patrón nuevo de, mira, ostras, pues esto no lo solía hacer, pero mira qué bien me ha ido. Por ejemplo, escalando, una persona está escalando y si escala con cuerda, por ejemplo, tiene una persona abajo que le asegura, es la encargada de darle cuerda o recoger, ¿no? Y tiene que estar muy en comunicación con la persona que está arriba. Vale, pues si yo estoy arriba escalando y de repente llega un punto que me canso, que no sé por dónde tirar y me bloqueo, y yo soy una persona que mi automático suele ser o mi patrón suele ser que ante una situación de bloqueo me evado y me voy de la situación, pues si estás colgado a una cuerda no te puedes ir tan fácilmente, ¿no? Tienes que, en plan, vale, espera, te tendrás que enganchar para poder descansar, avisar a tu compi para que me quiero bajar, ¿no? Y ahí ya se crea una oportunidad muy grande de que pase otra cosa. De otra gestión. Claro, donde a lo mejor pues con apoyo de la persona, oye, ¿quieres bajar? Mira, tienes una presa ahí donde te puedes agarrar, o ahí a la derecha, o qué te pasa, o desde el profesional puede acompañar de, vale, hay un momento de nervios, vale, respiremos, pues qué mejor manera, ¿no? De trabajar pues un ejercicio de respiración y de identificación emocional con respecto a pues una ansiedad que estando en el momento que se siente, ¿no? Y esto puede permitir que, pues que la persona siga avanzando. Qué guay, pues fuiste capaz de avanzar. Había una decisión, te bloqueaste y en vez de evadir, seguiste adelante. Perfecto, genial, mira de lo que eres capaz. ¿Cómo lo aplicamos en otros contextos? Y también el qué te ayudó aquí. Pues me ayudó mi compañero, ¿qué tal? O menos que no sé quién gritó, venga, va, que tú puedes. Y esa palabra de ánimo me animó. O no, me dejaron espacio para pensar. Y entonces pude pensar, vale, en casa cuando tienes problemas, ¿tienes espacio para pensar? No. ¿Cómo puedes buscar espacio para pensar o respirar antes de dar un portazo? ¿No? Y esta parte de la actividad física, ¿no? Que también mueve mucho. Se habla mucho de que cuando las personas se involucran físicamente, ¿no? En una actividad se activan patrones, esquemas emocionales diferentes, ¿no? Que no se activarían si estamos sentados solo hablando. Entonces como que ya la propia acción, el movimiento puede hacer que se rescaten, ¿no? Ciertas situaciones, ciertos momentos o incluso disparadores, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido personas que de repente con alguna cosita pequeña que ni ellas sabían, pues les ha saltado un disparador de, uy, ¿qué es esto? ¿Sabes? O me pongo a llorar o de repente me agobio un montón o de repente tengo como un insight de, por esto me pasaba, ¿no? Y favorece, bueno, se busca favorecer mucho la responsabilidad individual, ¿no? Para contribuir al grupo.
porque al final son muchas actividades que son como interactivas. Entonces no es plantear unas actividades de vamos en vela y ya está, sino que vale, vamos en un barco de vela, hay diferentes roles, la cuerda, o el timón, la vela, vale, pues cómo vamos a usar esos roles, cómo vamos a diseñar la experiencia para poder, bueno, exprimirla, ¿no? Para poder tener esta intencionalidad y cubrir estos objetivos terapéuticos. Y trabajamos mucho, bueno, como ya hemos ido comentando, con este esquema del modelo de las zonas de confort, en el sentido de, en este proceso, ¿no? El primer paso, como decíamos antes, es el generar la seguridad emocional que te permita generar un reto a las personas o la persona con la que estemos trabajando, pero nunca llevarla disparadamente a una zona de pánico o de miedo, porque si estamos en la zona de pánico o de miedo, en peligro, o sea, sintiendo peligro de nuestra seguridad física o nuestra seguridad emocional, no vamos a poder aprender nada, estamos disparados. En cambio, sí es generar la suficiente seguridad como para dar un paso fuera de nuestra zona de confort e ir aprendiendo algo, ¿no? Algo sobre lo que me pasa a mí, sobre mis procesos internos o sobre los procesos en relación con el grupo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un reto. Y a la vez el modelo de zonas de confort nos sirve mucho no solamente para diseñar y ajustar las situaciones de reto a cada colectivo, a cada objetivo, a cada persona, sino para crear un lenguaje, porque lo que se busca es mucho la conciencia personal, ¿no? La responsabilidad individual, como hemos ido diciendo, el que las personas sean activas en su propio proceso, sean conscientes, se marquen sus objetivos y les acompañamos en ello. Entonces el modelo de zonas de confort nos permite crear un lenguaje y muchas veces, sobre todo con, bueno, pues con adolescentes o sí, sobre todo con adolescentes o personas que tienen dificultades para identificar sus emociones o sus competencias, nos sirve para irnos situando delante de esta actividad, cómo te sientes, en qué zona te sientes, y vamos creando un lenguaje y eso permite no solo a nosotros calibrar cómo se están sintiendo, sino a ellos mismos darse cuenta y ser conscientes de sus propios procesos, ¿no? Y de ir como moviéndose en este espectro entre la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico o de miedo. Y precisamente, ¿no? La terapia tras la aventura, volvemos a lo de por profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Porque es muy importante. Al final trabajamos sacando a las personas fuera de su zona de confort, y aunque puede haber conocimiento de la persona, no sabes cuáles van a ser los disparadores, ¿no? Recuerdo una ruta una vez, pues que un compañero le puso a otra, estaba cansada y tal, pero le puso como no sé, o le enseñó un escarabajo o algo así, como que fue, mira lo que acabo de encontrar, y que justo le daba muchísimo pánico pues ese tipo de bichos, y de repente pues esta persona que ya estaba cansada, que estaba como ya pues eso, fuera de su zona de confort, de repente esto le disparó, ¿no? Bueno, a una situación de mucha ansiedad de repente y de desbordamiento. Entonces es importante que las personas profesionales tengan la capacidad de prevenir estas situaciones de crisis o bien gestionarlas, ¿no? Cuando se da el caso. Sí, porque es importante como que a veces hablar de terapia a través de la aventura y pensamos en aventura, pensamos en deportes de aventura, pensamos en riesgo y adrenalina, ¿no? Es como lo que se nos viene. Y sí que puede ser un componente, o sea, un elemento con el que trabajar con según qué personas, pero no es el objetivo generar adrenalina y estar en una situación de riesgo, ¿no? Es generar una situación de reto, que como, ¿no? Que es lo que repetimos muchas veces de ese ajuste, ¿no? Y no solo pensar en un puenting o en un rafting, sino que hay muchos niveles de reto con el que se puede trabajar. Y, por ejemplo, este modelo nos gusta mucho usarlo también como un recurso para evaluar a las personas, evaluar el estatus, no evaluar, el analizar, ¿no? Y el comprender, calibrar el estado de las personas. Entonces, por ejemplo, pues muchas veces pues una dinámica de inicio que decía antes, ¿no? De crear seguridad, pues dibujamos, ¿no? Estos círculos concéntricos o el huevo frito, ¿no? Como para, claro. Vale, huevo frito, la yema, estás bien, es tu zona de confort. A lo mejor no estamos a gusto porque igual a veces en nuestra zona de confort es lo que conocemos, no significa que estemos a gusto, pero bueno, zona de confort, estás aquí.
esta es la zona de crecimiento y a partir de aquí ya sería en plan, a mí no me líes, ¿no? Yo esto no quiero, voy a estar. Y les invitamos, ¿no?, a que se posicionen físicamente con respecto a la actividad que vamos a hacer o a otras cosas, ¿no? Si nos vamos con un grupo una semana, pues vamos haciendo diferentes preguntas. Vale, venga, pues comerme un helado de chocolate. Ah, perfecto, pues zona de confort. Yo no, que no puedo tomar leche. ¿No? Yo fuera. Dormir Dormir solo. solos en la naturaleza, o hacer una ruta, o montar tu mochila. Y con eso, pues es una oportunidad de calibrar. Y a veces, en vez de hacerlo invitando a la persona físicamente, un ejemplo también de otra manera de hacerlo sería pues con figuritas o con elementos naturales. Pues coge un elemento natural que creas que te representa. Vale, pues y se presentan un poco. Vale, pues yo esto porque tal y cual. Y que los pongan, ¿no?, en el suelo donde están estos círculos. Y esto también permite a veces para ciertos colectivos el, bueno, yo proyecto ahí y no soy yo quien me estoy como exponiendo a decir que vamos a hacer kayak y que me muero de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues coloco esto aquí. Y el modelo también permite como hacer consciente los progresos que se van haciendo. Explicamos muchas veces esta metáfora como el huevo frito, que si revientas la yema se expande, porque nuestras zonas de confort también se expanden. A medida que vamos saliendo un poquito y experienciamos otras situaciones que a priori estaban fuera de mi zona de confort, después de vivirlas, puede que ya sí pasen a ser zona de confort, ¿no? O sea, que puedo estar tranquilo, puedo estar seguro y esta zona se va ampliando, ¿no? Entonces, esto permite mucho eso, ir haciendo conscientes los procesos. Y algunas de las áreas clave diferenciadoras que hemos ido, bueno, pues ya mencionando, así que algunas me las salto, otras pues me pararé un poquito más, es esta parte, ¿no? Son diferenciadoras, no es que sean únicas, ¿no?, de la terapia a través de la aventura o la terapia en la naturaleza, pero que sí que son bastante distintivas y que no se encuentran en otras. Y una es, pues por ejemplo, esta parte, ¿no?, la terapia centrada en la acción. Buscamos movimiento, el hacer, basado en el aprendizaje experiencial. Las personas aprendemos haciendo, ¿no? El uso de metáforas es esencial, se trabaja mucho, uno de los enfoques es el que se integra mucho es la terapia narrativa y el uso de metáforas significativas y sobre todo favorecer que sean las personas las que generan sus propias metáforas, ¿no? El otro día con una paciente que hacemos, pues eso, walk and talk, pues subimos como un mirador que decía, ¡buah, ya verás qué vistas! Y cuando llegamos, pues estaba todo Barcelona, toda la nube, esta gris de contaminación, ¿no? Y se quedó, claro, venía diciendo, que es muy bonito. Y yo dijo, qué mierda, ¿no? Y fue como, sí, y me dijo, pero claro, desde aquí lejos se ve diferente, ¿no? Y bueno, pues nada, pues ya seguimos hablando de, vale, ¿de qué necesitas tú apartarte para no ver, claro, tú estás ahora en tu mierda, en tu contaminación, que cómo puedes coger perspectiva, ¿no? ¿Cómo has cogido ya perspectiva? Entonces es una metáfora que se ha generado espontáneamente por la paciente, ¿no?, por la persona participante. Y esto, claro, tiene un impacto mucho más significativo, ¿no?, que si planteas tú como terapeuta la metáfora. Un elemento muy importante, que era el que comentaba ahora, introducía ahora Irene, es la parte del riesgo, ¿no? Y hay una diferencia, el riesgo real y el riesgo percibido. Es obvio que en algunas de las actividades que llevamos a cabo o que se integran hay un cierto nivel de riesgo, ¿no? Y que este nivel de riesgo, el real y el percibido, pueden ser completamente diferentes. Por ejemplo, una cinta de equilibrio que está a 30 centímetros del suelo, pues tiene un riesgo real bastante bajo, pero puede ser un riesgo percibido muy alto, ¿no?, para alguna persona, en plan de, guau, yo es que eso ahí, ¿sabes? Vale, está un salto, pero me puedo caer, ¿no? Y me puedo hacer daño al caerme. Y a lo mejor para otras personas, pues la escalada, que es un riesgo real más elevado, porque hay unos sistemas de seguridad, pues, no, yo me siento cómodo con el arnés, pero hay más riesgo, ¿no? Pero el percibido es más bajo. Y esto es muy importante, ¿no? La parte del estrés y el eustrés y el distrés, ¿no? Cómo trabajamos con estos elementos de riesgo, la sensación, ¿no?, de estrés para en favor, ¿no?, de las actividades. Pero nunca, siempre de una manera, bueno, siempre, en la medida de lo posible, de una manera controlada, no como un vamos a ponerte al límite para que puedas hacer esto. De hecho, antes, pues, por ejemplo, el modelo Outward Bound que comentábamos al principio de
de Kurhan, que es una escuela que se ha extendido por todo el mundo, se basa mucho en eso, en liderazgo, en desarróllate, en supérate. Y esto tampoco, o sea, no se trata de esto. La terapia tras de la aventura no se trata de ven, sufre, buah, suda y luego ya verás. No, es un acompañamiento, es un vamos de la mano, ¿no? Aunque haya estos elementos de riesgo. Se trabaja mucho con las consecuencias naturales, que son consecuencias que se producen naturalmente, como su propio nombre indica, ¿no? Pero, por ejemplo, pues si va a llover y una persona no se quiere poner el chubasquero y llueve y te mojas, pues es una consecuencia natural, ¿no? Entonces, de ahí que puede aprender la persona, pues estoy más incómoda porque no me quise poner el chubasquero, ¿no? O un ejemplo que pongo mucho que me pasó, bueno, en uno de los programas que trabajaba en Estados Unidos, que parecía que iba a haber una tormenta, dormíamos como en toldos y claro, la persona no estaba montando bien su toldo, sabía hacerlo, pero no lo estaba montando muy bien. ¿Qué pasa? Lo fácil o el automático hubiera sido el, hey, Irene, monta el toldo, sabes que va a llover, mira esas nubes. Pero ¿qué hubiera pasado? Y Irene, pues como adolescente rebelde que no quiere que le diga lo que tiene que hacer, ¿qué haría? Pues no, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa a las 5 de la mañana cuando se levante a arreglar su toldo porque se está mojando? Se acordará de mí, que le dije, tenías que haber montado el toldo, ¿no? Entonces, esto es cambiar un poco el enfoque y el, oye, esas nubes de ahí tal, perfecto, ya eres consciente de que esta persona es consciente del riesgo que puede haber, pues ya está, es su decisión, ¿no? Y si se moja a las 5 de la mañana, como ocurrió, porque no puso bien el toldo, pues ¿qué pasará? Ahí viene la parte de seguridad. Muy bien, pues nada, ya me levanto contigo y nos vamos al fuego a secar el saco de dormir para que no pases frío, ¿no? Entonces, hay este acompañamiento, ¿no? Pero también dejas que las consecuencias naturales fluyan, ¿no? Porque si no, vamos a volver a ser las personas que representamos autoridad las que ponemos las consecuencias. Se trabaja mucho con las experiencias significativas y estas experiencias cumbre, ¿no? Pues trabajando en el hilo de las metáforas, pues muchas veces como final de programa o más o menos hacia el final, pues esta parte de subir a un pico o en la escalada lo que puede significar el llegar arriba. Bueno, experiencias que ya de por sí, o pues si es algo, un rafting que implica inicio y fin, el llegar al final, bueno, trabajas con lo que la experiencia te da, ¿no? Tampoco hay que forzarlo. En la escalada, por mucho que digas, podemos escalar transversalmente, todo el mundo tiene asociado que escalar es para arriba. Pues tampoco hay que lucharlo. No tiene por qué ser eso, pero tampoco hay que lucharlo, pero puedes usar estas experiencias de esa manera. Se desarrolla mucho en pequeño grupo, ¿no? Y esto favorece la comunidad de cuidados y sobre todo esta parte de focalizarnos en las conductas exitosas, en las fortalezas, por esto de lo que comentaba antes, ¿no? De pues el conectar, el trabajar la alianza terapéutica y este enfoque más humanista de tú eres la persona experta de ti misma y yo te voy a acompañar, ¿no? Y además te voy a acompañar con una mirada de buscar tus conductas, bueno, tus fortalezas, exacto, tus patrones, tus recursos que no sacas a relucir en otros espacios. Como por ejemplo, pues una vez que estábamos con el vehículo, la furgoneta, porque nos íbamos a una salida. Obviamente las llaves no están puestas por seguridad, punto número 1, seguridad, pero uno de los jóvenes se puso delante, ¿no? Y el educador que les acompañaba, que bueno, no conoce la metodología, era como de un centro, como que empezaba casi a reñirle, ¿no? De es que no puedes estar ahí, es que ya te lo hemos dicho, pero fue como, bueno, espera, no pasa nada. Y, ¿qué haces? Pues hacía un poco el tonto. Pues de ahí surgió, ¿que te mola la furgo? Sí, es muy guay, no sé qué. Bueno, de ahí surgió una conversación que acabó en, me gustaría ser conductor de autobús. Jolín, pues para un chaval que está a punto del abandono escolar de 15 años, que pueda verbalizar o identificar que hay algo que le gustaría hacer a nivel laboral, de esa situación, que en realidad es una situación que no debería hacer, pues es importante, ¿no? Con esto, también pensando un poco lo del ambiente no familiar, me gusta mucho el ejemplo de una sesión que hicimos con también jóvenes con dificultades, con muchos problemas de conducta en la naturaleza. Fuimos a ver hacer una rutilla, a ver unas cuevas y veíamos que había que volver en autobús y veíamos que nos sobraba mucho tiempo, así que decidimos parar al grupo por aquí todavía en medio del monte y se fueron a explorar. Uno estaba allí jugando a tirar piedras y qué guay las piedras, cómo libera la tensión, el estrés. Hablas de eso, ¿no? Qué guay. ¿Tienes estrés? ¿Tienes tensión? ¿Qué te estresa? ¿Cómo te relajas? ¿No?
surgen conversaciones. Y luego llegó el momento de bajar a parar el autobús y como que en 5 minutos y en 40 metros, que fue cruzar la carretera, de repente, o sea, en 5 minutos casi le dan con un palo a un señor que estaba esperando, otro estaba intentando romper el cristal de la marquesina y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿qué transformación es esta? Es como, vale, ya estoy en civilización vuelvo a mi rol de malote o llevo a cabo pues mis patrones disruptivos, ¿no? Por así decirlo, que no tenía hace 40 metros, ¿no? Cuando estaba en el bosque. O que a lo mejor en el bosque eran diferentes, porque si tiras una piedra en el bosque no pasa nada, estupendo. Hablemos de lo que te aporta tirar piedras. Si la tiras en el colegio, pues supone un problema, ¿no? Entonces al final también nos aprovechamos del contexto para trabajar ciertos aspectos, ¿no? Que en otras ocasiones pues sería una conducta no apropiada y que no se puede permitir. Y el rol de la persona terapeuta está alterado, es diferente, ¿no? Hay un acompañamiento, al final es una cuesta arriba y si tú te cansas, yo también, ¿no? Y si llueve, yo también me mojo. Y si, pues eso, y si decides, no sé, que no quieres caminar más y tiras tu mochila y te sientas, pues vale, pues nos sentamos y cuando estés preparada, pues seguimos, ¿no? Entonces cambia mucho, ya es como el compartir la experiencia, bueno, ayuda mucho, lo que decía antes, a la alianza terapéutica, que al final sabemos que es clave, ¿no? En los procesos de cambio y acompañamiento a las personas. Y también, bueno, dentro de las, digamos, credenciales o las certificaciones que haya que tener, que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En función del tipo de programa que sea, pues qué tipo de formación tienes que tener, ¿no? Aparte de conocimiento en terapia de la aventura, pues tendrás que tener las especialidades que correspondan. Y este factor de diversión, ¿no? De lúdico que le falta, que muchas veces, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con personas adultas, es que les preguntas cuándo fue la última vez que jugaron y no saben decirlo. O alguno, sí, con mi sobrino, ¿no? Pero que falta esta parte más lúdica, que también es un componente que ayuda mucho, ¿no? A romper el hielo, a sentir esta seguridad. A sacar la parte espontánea, ¿no? Exacto, y los recursos de la persona, ¿no? La naturalidad. Sí. Así que bueno, esta era la parte, ¿no? De terapia, proceso, contexto. La terapia, ¿no? Una terapia experiencial basada en vivamos, tengamos vivencias y extraigamos la comprensión, ¿no? De estas, o sea, estos aprendizajes y entendamos la comprensión que tienen estas acciones. El aprendizaje experiencial para guiar el proceso y el conocimiento, ¿no? De esta metodología. Y el contexto, ¿no? Cómo usar el contexto y también cómo te tienes que sentir tú de cómoda en un contexto natural. Claro, esto también es muy importante como profesional. Siempre trabajamos en equipo, casi siempre, vaya, menos que hagas individual y en individual a veces también, intentando cubrir todas las partes, ¿no? Pues especialidad en la terapia a través de la aventura, conocimiento del colectivo, ¿no? Y conocimientos técnicos. Y cuando te falta alguno de estos, pues tienes que complementar con equipo. Pues si yo voy a escalar, yo no soy técnica de escaladas, escalar, pero viene conmigo una persona técnica, ¿no? Que se asegure de la seguridad, ¿no? Pues si trabajamos con un colectivo con jóvenes con Asperger, hacemos un programa de este tipo, pues traemos personas especializadas en esta población. Y aquí, a modo de ejemplo, no me voy a parar mucho, pero bueno, como las dimensiones, ¿no? De cómo se puede configurar o diseñar un poco a la práctica. Oye, pero ¿y esto cómo se materializa? ¿No? Vale, pues se puede decidir la intención terapéutica. Con esta tabla o con, bueno, una parecida, nos sentamos al inicio de un diseño de programa y decimos, a ver, ¿esto qué es? Empezamos a cubrir, ¿no? Vale, pues es una intervención de prevención, es de tratamiento, es un seguimiento. ¿Qué contexto es? ¿Es un contexto de desarrollo personal, es de tratamiento, es un contexto clínico, es un contexto socioeducativo, es comunitario, qué objetivos va a tener, ¿no? ¿Cuál va a ser la duración? ¿Va a ser una cápsula, una actividad de un día, una sesión de 2 horas, sesiones breves, que claro, sesión breve en terapeutas de aventura son 2 horas, o una sesión intensiva de 4 o 5 horas, ¿no? O de un día entero. O un programa. O una expedición de 5 días, o un programa de 7 meses, ¿no? Donde hay diferentes intervenciones. ¿Cómo va a ser la aventura? ¿Va a ser protagonista? ¿Va a ser adyacente? El nivel de riesgo que va a entrañar las actividades de aventura, el rol de la experiencia,
Y aquí se habla mucho del paradigma de las montañas hablan por sí solas, ¿no? A veces, ¿cuál es el rol de la naturaleza y cuál es tu rol como profesional? ¿La naturaleza te acompaña? ¿Es tu contexto? ¿Es tu herramienta? ¿O dejas que las cosas vayan funcionando y fluyendo y tú como que acompañas? Aquí también depende mucho del enfoque, ¿no? Y de la orientación teórica, que también es una cosa a definir, si está conectado a una corriente o es mixta. El paradigma también filosófico. Y la localización, por ejemplo, en la foto anterior de los contextos, veíamos, no, vale, puede ser en el mar, puede ser en el medio del bosque, puede ser, pues como en los programas que he trabajado yo en Estados Unidos, que si te mueres allí no te encuentran nunca más, ¿no? Que necesitas teléfono satélite, o puedes irte a una zona de bosquecito donde todavía ves pues, casas, ¿no? O a un rocódromo. El contexto puede variar mucho. Y el foco, si es individual o grupal. Y bueno, ahora queríamos compartir un poquito algunas de las experiencias también para que, bueno, podáis ver ejemplos y bueno, haceros un poquillo a la idea, ¿no? de cómo esto se materializa. Entonces, bueno, compartir así brevemente pues lo que comentábamos antes de los programas de Wilderness Therapy, que bueno, para mí fue un poco donde tuve la oportunidad de conocer esta metodología y de desarrollarme, que es muy particular y realmente responde mucho pues, a un modelo americano, pero que se ha ido adaptando, ¿no? Y cada lugar tiene diferentes características. Pero, por ejemplo, los programas de Wilderness Therapy en Estados Unidos, de terapia en la naturaleza, eran programas residenciales, ¿vale? De una media de unas 10 o 12 semanas, donde era para jóvenes y jóvenes adultos, entre unos 14, 15 hasta 28, aunque se dividían por grupos de menores de edad y mayores de edad. Y lo que consistía era como un ritmo de vida simple y nómada, con tu mochila y las cosas necesarias para tu día a día. Y en vez de eran personas y este recurso se usa en Estados Unidos como último recurso, cuando ya han pasado por un montón de psicólogos, psiquiatras, internados, centros, algunos incluso van como una alternativa a menores, a penales, ¿no? De o vas a la cárcel o vas a un programa de estos, porque son programas muy intensivos, ¿no? Y entonces en vez de estar en un centro, encerrados con un montón de limitaciones, pues están en la montaña o en el desierto. Pues en este caso yo, por ejemplo, trabajaba allí en el desierto, en Utah y en Arizona, con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel de medidas de seguridad que tienes que tener para el grupo, etcétera. Entonces la rutina del día a día era pues me levanto, hago fuego, desayuno, hago mi propio desayuno, cada uno tiene como su pack de comida con ingredientes y cada uno pues se cocina su pan o sus cereales o la pasta o lo que sea. Caminas, cada día como que caminas un poco, siempre en movimiento. Y luego tienes espacios como espacios terapéuticos, ¿no? De acompañamiento, de mentoring bastante por parte de los psicoeducadores que acompañan a las personas en el grupo y espacios de psicoterapia individual y grupal, ¿no? Y paralelamente se hace un proceso de acompañamiento con las familias también para poder trabajar fuera, ¿no? Porque si no, al final, si luego vuelven al mismo contexto, pues aunque hayan estado 2 meses en una experiencia transformativa de realmente alejarte de todo el ruido y de céntrate en ti, pues si vuelves a lo mismo, pues es más difícil, ¿no? Volver a retomar esa parte del cambio. Y se usa esa parte, ¿no? De las técnicas tradicionales de psicoterapia, con su evaluación clínica, con el tratamiento, con un seguimiento de psiquiátrico en caso de ser necesario, etcétera. Y bueno, algunas fotos así de cómo es la vida, ¿no? El dar, cómo se hace, se usan mucho las habilidades, las primitivas, ¿no? Pues, pues mira, pues si haces un balón, pues lo haces con cuero, lo coses, o duermes, pues mira, este era un chico que se hacía una hamaca allí, o elementos de decoración, pues haces tu propia cuchara, un poco muy de volver a los orígenes, ¿no? Y nunca con un foco de supervivencia, porque claro, si nos ponemos en el modo supervivencia, no nos ponemos en el modo introspección y ver qué está pasando con mi vida, ¿no? Porque eran perfiles, bueno, algunos con conductas de riesgo muy alto para su vida. Entonces sí que necesitan como un poco de parón y espera, qué está pasando en tu vida, reconecta y entonces esta parte, ¿no? De alejarnos del ruido y de tal y de centrarnos en lo básico que es hacer fuego, algo tan básico como hacer fuego, que es una de las actividades más frustrantes y gratificantes que he hecho en mi vida y que era necesario para comer, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes como un acompañamiento y todo este trabajo y todo lo que puedes al final después
llevarte, ¿no?, la transferencia de, oye, mira toda esta perseverancia que has tenido para conseguir tu objetivo. Y se trabajaba mucho, por ejemplo, con las familias, el trabajo con las familias, se hacía, la comunicación era con cartas, se escribían cartas, ¿no?, porque no hay acceso al teléfono, entonces escribían cartas todas las semanas, tanto a la familia, a los jóvenes como al revés. Había como muchos espacios de rituales que no lo hemos mencionado antes, pero bueno, como toda esta parte del desarrollo espiritual y de rituales, los ritos de paso también son muy importantes en esta metodología y se usan mucho como un uso metafórico y ¿no?, como una oportunidad para las personas de desarrollarse, ¿no?, y de empezar, venga, una nueva oportunidad. Y vale, sigo yo. Tu camino, por ejemplo, esto es una... Ahora, entonces, claro, ¿qué hemos hecho? Vale, pues unas cuantas personas profesionales que conocimos esto, que hemos tenido experiencias pues eso, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, nos vamos juntando y decimos, vale, esto hay que darle forma, porque plantearle aquí a alguien que tráeme a tu joven de 17 años a, no sé, a los Pirineos o a Monegros 2 meses, pues como que todavía no... Entonces, ¿cómo podemos hacer esta adaptación y a este proceso, ¿no?, de método de crear y adaptar la metodología a nuestro contexto sociocultural, a nuestra realidad y bueno, esto es lo que hemos ido creando, ¿no?, algunas personas profesionales que nos vamos desarrollando en este campo en España. Tu camino, por ejemplo, es un ejemplo de intervención, ¿vale? Es una expedición de 7 días para jóvenes que estaban en el sistema de protección, ¿vale? Entonces era una experiencia en ruta, 7 días en ruta, pues también con su mochila, con las cosas básicas. La diferencia, pues hay un vehículo de logística de apoyo, ¿no?, que nos va acompañando en diferentes momentos. Estos, por ejemplo, pues eran jóvenes que venían del sistema de protección, trabajamos con una unidad de investigación y terapia familiar en Galicia con Valentín Escudero. Bueno, había un enfoque grupal, ¿no?, y un seguimiento individual que se hacía posteriormente con un traspaso a los profesionales, ¿no?, que llevan a estas personas, que hacen el acompañamiento terapéutico a estas personas, pues hubo un traspaso previo de conocer a los participantes y luego de ese volcado, de esto es lo que hemos observado, ¿no? Y un poco en la misma línea, con una misma estructura, pues un programa que se hizo, ¿no?, una experiencia, se llamaba Ventubers, que tenía un foco de trabajar pues, joven con el abuso de la tecnología. Entonces, pues toda la intervención se enfocábamos a esta parte, ¿no?, de este tipo de habilidades. Afrontante el Buit, por ejemplo, es un programa que es un ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho hablar de él porque es como un ejemplo de cómo incorporar la terapia a través de la aventura en el sistema de salud. Este programa se desarrolló, y se desarrolla todavía en el Hospital Universitario Santa María de Lleida y empezó como un piloto en el 2018 y hubo 3 ediciones y ahora mismo, por ejemplo, se implementó en la cartera de servicios, ¿no?, del hospital, con lo cual ahora mismo regularmente el hospital al principio era pues con financiación pública que pedían aparte, pero ahora el hospital decide integrar fondos para que haya pues personas con, en este caso con trastorno de límite de la personalidad que puedan hacer esta terapia que dura 4 meses donde se hacen sesiones ambulatorias de 2 horas. ¿Vale? Y algunas sesiones que son intensivas, que se hacen durante pues, toda la mañana, por ejemplo, y que se van intercalando. Y el equipo también es un equipo muy completo porque está formado por el terapeuta ocupacional, la psiquiatra y la psicóloga del hospital de día. Entonces, claro, esto era increíble para la psiquiatra, por ejemplo, pues una vez que pusimos como una dinámica de grupo que eran unas cuerdas que tenían que atravesar, pues un participante en vez de atravesar así despacio sin tocar la cuerda, saltó y dio una voltereta. Y a la psiquiatra casi se le cae la mandíbula de ¿cómo? ¿En serio? ¿Sabes? ¿De verdad haces esto? De nunca te había visto activo o nunca había visto a mi paciente sonreír, ¿no? Esta parte de la espontaneidad que comentaba Irene, de que realmente facilita mucho, cambia mucho la conexión entre profesional y paciente y que también permite esta expansión, ¿no?, de la persona en otro ambiente.
Y en la misma línea, pues hay otro programa que se desarrolla también en Lleida, que es con personas con trastorno mental grave, con psicosis. Todo esto se empaquetó dentro de un estudio clínico, porque al final, hablaremos de esto al fin brevemente, pero bueno, la investigación es esencial. O sea, hay 60 años de investigación y desarrollo de esta metodología en otros países, pero creemos que es importante pues que siga habiendo, ¿no?, esta parte, este empuje de investigación que lo valide también en nuestro país y en nuestro contexto. Y en otra línea de colectivo, Aventura en la Falleda fue un proyecto que se trabajó con la empresa de yogures conocida de la Falleda, que tienen proyectos de inserción sociolaboral con jóvenes en riesgo, y entonces nosotros hicimos un proyecto más de desarrollo competencial que tenía que trabajamos a la vez con las psicólogas que acompañan a estos jóvenes en su proceso de inserción sociolaboral, están en procesos de formación, orientación laboral, o son trabajadores también de la propia empresa en un programa ocupacional. Entonces estaba más enfocado al desarrollo de competencias profesionales y ad hoc al propio servicio de inserción sociolaboral, ¿no? Sí. Otro programa también que tiene un poco esta orientación también más de orientación es, por ejemplo, Coexplora, que trabaja con jóvenes que estudian en las UEC, en las unidades de escolarización compartida, para graduarse de la ESO de una forma un poquito más profesionalizada porque se han salido del sistema escolar regular. Pues también se ha hecho y se sigue haciendo un acompañamiento emocional, pues con actividades a través de la aventura, en la naturaleza, con jóvenes de este colectivo, que se trabaja conjuntamente con los educadores que están acompañando día a día a estos adolescentes. Entonces va siendo como un complemento en este desarrollo más a nivel emocional o competencial, social, de grupo. Comparte una aventura también, por ejemplo, fue con adolescentes, con pacientes, o sea, adolescentes, hijos o hijas de pacientes oncológicos. Por lo tanto, bueno, se hizo tenía un cáliz un poquito más de terapia grupal emocional de adolescentes que estaban viviendo una enfermedad grave en casa, y en muchos de ellos en grados avanzados. Entonces había todo un proceso de duelo que empezaba a llegar, y se trabajó con jóvenes que estaban en esta situación, también haciendo actividades en la naturaleza y compartiendo la experiencia grupal, ¿no?, que fue muy, muy bonito. Y bueno, algunas imágenes así de cómo se puede llevar a cabo en diferentes contextos, ¿no?, en diferentes espacios con diferentes actividades. Y nada, como en la línea de lo que comentaba antes, ¿no?, de la investigación en la terapia a través de la aventura, que al final es muy necesaria, ¿no?, toda esta parte del impulso que hay ahora, pese a que pues eso, en Estados Unidos desde los años 60 esto se desarrolla. Justo hace unos años que se creó la certificación, ¿no?, de Clinical Adventure Therapist, como una certificación que te convalidan, ¿no? Tiene una serie de requisitos bastante rigurosos, además en Estados Unidos, que tienen un montón de protocolos, ¿no?, para certificaciones, y puedes tener una acreditación profesional oficial, ¿no?, que avala que esto que haces pues se compromete con unos estándares de calidad. El APA hace tiempo también que habla y que bueno, apoya un poco el promover este tipo de terapias experienciales. Lo que comentaba antes, ¿no?, del Outdoor Healthcare de Australia. Hay varias universidades, la de Edimburgo, y luego hay como un convenio de universidades que también hacen másters aquí de terapia a través de la aventura en Escocia y en Finlandia. Y bueno, y en Estados Unidos eso, hay muchas carreras, en Australia también, ¿no? Hay carreras que puedes hacer de manera, pues eso, la licenciatura especializada en esta parte. Y esta parte de investigación, ¿no?, que hacemos también en España, que intentamos promover, aparte de presentando en congresos y en diferentes foros pues las experiencias y los estudios, siempre intentamos recoger información, ¿no?, o datos, vaya, de las experiencias que hacemos.
no siempre tenemos como capacidad de trabajarlo, pero sí que por lo menos es como el impulso y el granito, ¿no?, de arena a promoverlo, ¿no? Y por ejemplo, pues el artículo que se publicó en el Personality and Mental Health Journal del programa de Lleida, ¿no?, con personas con trastorno de límite de personalidad, que además es pionero en el mundo. En plan, hicimos como investigación y no se había, sí que hay personas con trastorno límite de personalidad que acuden a algunos programas, pero no había programas específicos para esto, ¿no? Entonces, bueno, que también, aunque eso en España, bueno, algunos de los resultados de investigación que quedarán aquí, para no me paro mucho ahora por tema tiempos, pero eso, como que en España estamos intentando, ¿no?, promover esto, pues esto también es un gran paso para el poder promover la investigación. Y nada, casi finalmente compartir la parte de las redes internacionales, de los cuerpos, ¿no?, digamos, que son todas organizaciones no formales, sin ánimo de lucro, ¿no?, pero que lo que buscan es como agrupar profesionales, compartir y bueno, y asegurar, ¿no?, estándares de calidad y buenas prácticas. Y de hecho, pues hay un congreso internacional que se lleva realizando 35 años, creo, cada 3 años. El 9º será este año, iba a ser el pasado, pero bueno, pasaron cosas. Y este año será en Noruega. Y se junta también pues con el Congreso Europeo que se hace cada 2 años, ¿no?, que también pues se aunan por ser aquí en Europa y que busca esta parte, ¿no?, de compartir. Son congresos también muy experienciales, ¿no?, vale, hay ponencias, pero también hay muchos talleres donde la gente puede llegar y compartir sus experiencias. Y eso, y bueno, un poco así como que en las siguientes pasos, ¿no?, y las semillas. Al final la terapia tras la aventura es un campo nuevo, ¿no?, que casi hay que ir ahí abriendo con machetes, toda una aventura, el abrir esto, el innovar. Al final en salud mental, todo lo que sea innovación a veces cuesta un poco en algunos sectores y bueno, vamos como también teniendo como referencia otros países donde también lo van implementando, donde se va implementando por primera vez desde hace pocos años. Es cierto que cada vez, pues desde el 2015 más o menos, que yo personalmente pues llevo en esto, cada vez veo que hay más personas profesionales con interés o con ideas y entonces un poco la idea es también crear esta red, ¿no?, española de profesionales que se puedan ir nutriendo de esto, que podamos impulsar un desarrollo metodológico a través de grupos de trabajo, de estudios de investigación, vinculaciones, ¿no?, con grupos de investigación universitarios y al final el poder promover también formación, ¿no?, que haya formación reglada en esto y que pueda haber difusión porque al final es una alternativa, ¿no?, al tratamiento para ayudar a las personas. No todas las personas tienen la capacidad de sentarse delante de alguien y hablar de esos problemas, sobre todo cuando hablamos de colectivos juveniles, ¿no?, que para un chaval de 15 años igual de psicólogo es me siento, me cruzo de brazos y estoy una hora ahí mirándote. Pues hay otras maneras, ¿no?, que no tiene por qué ser esta la única y la mejor, pero es una alternativa diferente, ¿no?, que está enfocada a, pues eso, a la experiencia y adaptada a la persona. Y muchas gracias. Si tenéis preguntas. Doncs moltes gràcies a vosaltres, Irene i Natàlia, i efectivament ara començarem el torn de preguntes i recordem als assistents que primer donarem pas a les preguntes que ens arribin a través del xat i els últims minuts els dedicarem a les preguntes del públic presencial. Els assistents en format online els recordem que poden enviar els dubtes al Departament de Formació del COP a través del xat que tenen disponible a la seva dreta. Sí. Molt bé, doncs iniciem les preguntes que ens arriben primer a través del xat y la primera es la següent, que diu, ¿para qué tipo de pacientes o dificultades es más adecuada la terapia? Gracias. Sí. Bueno, ¿para qué tipo de pacientes? O sea, como hemos explicado al inicio, es altamente adaptable esta metodología a cualquier tipo de pacientes, pero sobre todo diríamos que hay muchas experiencias con jóvenes porque les llama la atención la metodología
y sobre todo lo que hay que tener en cuenta más que es cómo adaptas la metodología y con quién te acompañas. Si no hay un background o hay una experiencia de trabajo con el colectivo a nivel terapéutico, evidentemente pues tendrás que buscar un complemento con ello, pero en general siempre decimos que sirve para todo el mundo que quiera experimentarlo. Evidentemente ahora pienso, bueno, igual población geriátrica habría que adaptarlo mucho, o sea, como que hay que tener, calibrar que la capacidad de participación activa, que es lo importante también, sea viable, y si no, la capacidad de calibrar y de adaptar las actividades a ese colectivo, ¿no? Pero creemos que es como muy, muy adaptable. Claro. El colectivo Juventud encaja genial porque es adrenalina y búsqueda de sensaciones y riesgo, pero se ha hecho con colectivos que pensarías que no encaja mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, también se ha hecho una investigación muy importante con pacientes con fibromialgia, que dirías a priori, uy, pero estas personas no se van a cansar, van a tener, pues se ha adaptado, ¿no? O personas que sufren de trauma, pues que tienen diferentes aspectos en ese sentido, pues se trabaja desde el vale, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo se adapta? ¿No? Con pacientes con jóvenes, hemos tenido experiencias con jóvenes del espectro autista con Asperger, y claro, a priori dirías, pues ponerles aventura y no decirles lo que va a pasar, pues con este colectivo precisamente, ¿no? Pero se puede adaptar y a lo mejor no vamos a estar explicando detalladamente qué es lo que hay que hacer en la actividad que vamos a hacer, pero sí que puedes darles un marco donde se anclen, donde sepan predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sí, la adaptación, si se adapta, puede funcionar. Gracias. La siguiente pregunta indica, ¿no es contradictorio trabajar con la aventura, por ejemplo, adrenalina, riesgo, emociones fuertes y ser terapéutico? Bueno, yo creo que, o sea, algo terapéutico, la conceptualización, ¿no? Es algo que te hace bien, que aporta a tu bienestar. Y cuando incorporas elementos de aventura, adrenalina, ¿no? Y riesgo al proceso de terapia, estás abriendo puertas, como comentaba antes, ¿no? Favoreces la posibilidad de activar esquemas emocionales que desde un plano cognitivo y verbal no se activarían, ¿no? Cuando yo me pongo una cuerda, de repente empiezan a funcionar cosas dentro de mí. Está claro aquí, teniendo referencia a esta parte de las zonas de la zona del modelo confort, ¿no? No, quizá no estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona de crecimiento, es algo que me está costando, que me está empujando un poco. Si te empuja tanto como para que llegue a la zona de pánico y que haya un bloqueo, pues claro, es contradictorio, por supuesto. Entonces también depende cómo se plantea, por eso hablamos mucho de la invitación. Te invitamos a esto. Cuando una persona viene a una expedición, vale, pues viene a una expedición y yo no te voy a dar a elegir si llueve o no. Oye, es lo que hay, o la ruta es la ruta y es la que hay, pero hay un acompañamiento, ¿no? Y lo que os decía antes de pues tiras la mochila y yo tiro la mochila y me siento contigo, es que es de verdad, es que lo hemos hecho y si nos da la noche y todavía no te quieres mover porque no estás preparada, porque no puedes, pues nada, se busca una alternativa, se acampa aquí o vemos qué hacemos, ¿no? Pero no obligas a la persona. Si obligásemos a la persona a que se ponga en situaciones donde no quiere estar, entonces sí, claro, puede haber esa contradicción. Moltes gràcies. La següent pregunta indica com s'està desenvolupant aquesta metodologia en altres països. Pues de muchas maneras. La verdad es que de muchas maneras y en muchos contextos. Por ejemplo, a ver, en los países escandinavos, pues por ejemplo en Noruega se está trabajando mucho con jóvenes adolescentes dentro de contextos hospitalarios. Y como decía antes, hay una cultura muy grande, ¿no? de aire libre. Entonces, hay muchos programas que están enfocados ya a lo que son expediciones y salidas, incluso aunque nieva, ¿no? Que dices tú, aquí a veces llueve un día y no sales a tomar una caña y en Noruega salen 10 días de expedición. Por ejemplo, en India, que es un país muy grande, se está trabajando mucho, se está desarrollando mucho más hacia la línea de la terapia en la naturaleza. ¿no? Más experiencias de acompañamiento, de conciencia, de calma,
¿no? Un poco tenemos este contraste, ¿no? De aventura que quizá te empuja más, adrenalina, reto, acción, y la naturaleza, ¿no? Que invita más a descanso, a conexión, a escucha, a silencio. Australia, pues lo que ya os comentaba, ¿no? Se está desarrollando mucho esta parte en colaboración con el gobierno dentro del sistema de salud. En Canadá, pues por ejemplo, hace poco, no sé si alguna persona vio la noticia, ¿no? De que se empiezan a prescribir entradas, los médicos pueden prescribir entradas gratuitas a parques nacionales. Entonces, como que también cala este efecto, bueno, este tema de que la naturaleza ya de por sí tiene unos beneficios para la salud, El sistema que dices, nervioso. claro, que dices tú, hombre, pues si venimos de ahí y hemos vivido toda nuestra evolución ahí, pues algo bueno nos hará, ¿no? Pero que parece que necesitamos, nos hemos desconectado tanto que parece que necesitamos estudios de investigación que confirmen que nos viene bien, ¿no? Pero incluso con jóvenes a veces que, pues esto es una mierda, yo odio ir al monte. Pues mira, aunque estés aquí enfadado, ya simplemente tu sistema nervioso y a nivel fisiológico se están activando cosas, y químico, ¿no? Se están activando cosas en tu cuerpo que te producen bienestar, aunque a ti no te guste estar aquí. ¿Qué más de otros países? Pues así, también pensando un poco en la red internacional. En Europa se ha ido desarrollando mucho, la red europea se fundó en 2015, bueno, no, en 2015-2016, y el primer congreso fue en el 2017, ¿no? Con este fin de, oye, hay muchas personas, porque hay una red internacional desde hace tantos años, y en Europa hay muchas personas que están por diferentes sitios, pero no estamos conectados. En Bélgica, por ejemplo, hay una formación ya arreglada, que es un máster de terapia a través de la aventura. Se trabaja mucho con el Walk and Talk, porque también son espacios en Bélgica y en Holanda, pues, que son más planos, ¿no? Entonces, pues bueno, no tienen tanta montaña, pero sí que tienen un bosque a la vuelta de la esquina. Y eso, bueno, no sé, claro, de muchas maneras. Hay sitios donde, por ejemplo, aquí en España hemos desarrollado mucho el trabajar en colaboración con otras organizaciones, ¿no? que ya tienen colectivos funcionando, y entonces se hacen programas coadyuvantes, ya sea un hospital, un centro de salud, un colegio, un centro de día. En otros países hay más fórmulas de, bueno, yo creo un centro y la gente viene a mí, ¿no? O yo soy una asociación o una organización y vienen las personas usuarias a nuestras actividades que organizamos cada X tiempo. En cualquier caso, aprovecho, ¿no? Para como invitar a conectar a estas redes, que bueno, cualquier duda y tal, pues a través del colegio nos podéis contactar o como sea, o LinkedIn o lo que sea, para, bueno, para poder acercaros un poco más a esto si alguien está interesado. Moltes gràcies. La següent pregunta diu, ¿este tipo de terapia sería aplicable en el ámbito criminológico? Gracias. En el ámbito criminológico. Mm. Entiendo ámbito criminológico como personas que están privadas de libertad. Sí, No sé. supongo que sí. No lo sé. Yo no sé si puede clarificar, pero bueno. Claro, si es así, se conocen bastantes experiencias, sobre todo, por ejemplo, desde el ámbito de la terapia asistida con animales. Se hacen muchísimos programas con terapia asistida con caballos y, bueno, y animales en general, porque perros también. Y la terapia de aventura es totalmente aplicable también. Me viene a la cabeza, pues bueno, quizás las condiciones de seguridad a nivel, desde el lado jurídico, no sé hasta qué punto se podrían asegurar, pero probablemente pueden haber experiencias, no quizás en un programa de expedición, pero sí en un programa residencial donde se pudiera incluso hacer en el interior de los centros penitenciarios, por ejemplo. En Escocia hay un programa, ahora que lo pienso, que lo hace con mujeres que están bueno, ya están como en libertad condicional. Y ahora me estaba acordando también que cuando volví a España de trabajar allí y compartía esto, recuerdo una persona que me comentaba que ellos se llevaban los chavales que estaban en una cárcel de menores, que habían hecho algún proyecto para llevárselos en vela y estar como una semana o dos navegando y tal,
y que había sido como muy positivo, que al final luego se cortaron los fondos y aquí por eso también el hincapié en investigar, en validar y en reforzar que esto es una metodología, ¿no? Y que tiene un sentido y que puede ser un tratamiento, porque al final se habían como cortado los fondos porque era como que se entendía de, bueno, no les vamos a dar dinero para que se lo vayan a pasar bien, ¿no? Cuando en realidad, pues oye, igual 7 días o 10 días en un barco, 6 personas o 10, pues tampoco hay momentos duros, ¿no? De aprendizaje, pero claro, se tiene que poner conciencia en la intencionalidad de lo que se está haciendo para sacarle partido y para entenderlo como un tratamiento. Moltes gràcies. I de moment la darrera pregunta indica ¿qué tipo de formación hay que tener para ser terapeuta a través de la aventura? Gràcies. Bueno, aquí podríamos hablar, bueno, aparte de las acreditaciones europeas, internacionales, ¿no?, que existen, hay que ver como el espectro de formación que debes cumplir. Por un lado, la formación clínica terapéutica del modelo desde el que se trabaje y asegurar, o sea, aquí está el juego de asegurar también las formaciones técnicas, porque si te llevas un grupo a la montaña, pues eso está arreglado, ¿no?, legislado de una manera en la que tienes que tener una formación específica técnica para poder llevarte un grupo a la montaña con seguridad. O si estás haciendo escalada, pues lo mismo, no basta con saber escalar porque eres aficionado, sino que debes tener y cumplir con la normativa. Y como contaba Natalia hace rato, ¿no?, como esa combinación de tu formación terapéutica y el enfoque del modelo desde el que estás trabajando a nivel clínico, por así decir, complementado con toda la metodología de terapia a través de la aventura o de terapia en la naturaleza, más tener en cuenta toda esa formación técnica que necesitas cubrir en según qué actividades. Y la parte de cuando no sea una, porque claro, no hay un super persona ahí que tenga que sea, bueno, sí que hay casos. Hay algunos. Sí. Hay casos, pero no es lo común, ¿no? Al final, pues oye, yo si me dedico 4 años a hacer formación sistémica, pues no he podido estar ese tiempo haciendo técnico de montaña, o sí, hay personas que sí, pero bueno, como no es lo tal, el trabajo en equipo, pero la formación, cuando se ofrecen formaciones de terapia a través de la aventura, lo que se centra en las formaciones es en cómo integrar, ¿no?, tu formación que ya tienes y con el enfoque y tu ámbito a nivel de competencias y de acreditación con la que puedas trabajar, y la naturaleza y la aventura como herramientas, ¿no?, y cómo integrarlas en la práctica. Y las formaciones se centran en eso, en cómo integrarlas, ¿no? Si no tienes nada de conocimiento, porque yo no he ido a la montaña nunca ni a dar un paseo, pues claro, necesitas primero tener un poco como esa base, ¿no? A veces nos contacta gente en plan de, pues, o en el ámbito, en las redes internacionales de, ¿creéis que podría? Me encanta el ciclismo, ¿podría hacer esto? O yo quiero surf, bueno, pues surf therapy, pues sí, pero claro que tienes que tener como conocimientos de un lado y de otro. Al final, si trabajas en grupo, pues tendrás que tener competencias de facilitación y gestión de grupo, ¿no? No es lo mismo hacer una facilitación en una sala que de repente al aire libre, pero eso es lo que vamos a aprender, ¿no? El cómo integrarlo, qué diferencias hay. Bé, doncs moltes gràcies a les dues. Com ja no tenim més preguntes a través del xat, donaríem pas al públic presencial per si volen fer alguna consulta. Gràcies. De la formació, que no hi ha, no?, cap lloc d'allò que faci formació. Disculpeu, no estem sentint a l'assistent, per si podeu apropar el micròfon. Gràcies. Sí, el micro. En un futur. Sí, jo volia demanar... Se sent? Sí. No sé. Nosaltres et sentim, però no sé si et senten des de casa. Ara està. Jo volia demanar el tema de les formacions, si hi ha algun lloc que es faci formació específica, algun lloc físic, per poder anar, no sé, que conegueu, no?, que es faci formació específica amb això. Que per lo que dieu em sembla que no. Bueno, sí que hay algunas que podéis buscar por internet. En España hay algunas formaciones en español y luego pues eso en Bélgica, Escocia, Inglaterra y Finlandia también tienen algunas formaciones. Luego ya pues eso, más allá. Pero si buscáis por internet sí que puede haber algunas cosas.
La idea, ¿no? Y un poco dentro de las semillitas es que pues dentro de unos años pues pueda haber una formación reglada, ¿no? La formación que hay ahora no es reglada, pero que pueda haber formación vinculada, ¿no? a universidades. Acreditación. Claro, esos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Y que bueno, que poco a poco pues cuantas más personas profesionales se vayan uniendo, ¿no? Y al final aportando, porque es como una metodología muy ecléctica, ¿no? Y que bebe de muchas fuentes, entonces, bueno, se va conformando, ¿no? Esto sí que en relación a cómo se va desarrollando en otros países me sorprende mucho y a la vez me encanta, es como, guau, es que hay tanta variedad, ¿no? Que casi no se ponen ni de acuerdo con el nombre, porque hay tanta variedad como profesionales, que por un lado dices, uy, qué rollo, ¿no? Como unificas, pero por otro lado, pues aporta muchísima riqueza, ¿no? Así que bueno, esperamos que esto ocurra aquí también. Ja estan les preguntes en l'entorn presencial també? Perfecte, moltes gràcies. Doncs com no hi ha més consultes, donaríem per tancada la formació. Helena i Irene, us cedeixo de nou la paraula abans de finalitzar per si voleu dir algunes paraules finals de tancament. Gràcies. Bueno, que moltes gràcies. Muchas gracias y nada, eso. I que esperem que us sumeu al carro. Claro, que hayamos plantado alguna semilla por ahí que tenga ganas de crecer. Así que con los brazos abiertos cuando queráis. Doncs moltes gràcies, Irene i Natàlia, per la vostra ponència i per donar resposta a tots els dubtes. I moltes gràcies també als assistents per la vostra assistència i participació. I bona tarda, bona nit i us esperem a les pròximes activitats formatives al COP.